Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que son los tipos de fractura. No estaremos hablando del tratamiento, sino únicamente conoceremos lo que es una fractura y cuáles son los tipos de acuerdo a las distintas clasificaciones que se manejan. Así que vamos a ponernos en ello. Primero y como siempre debemos definir lo que es una fractura. Una fractura no es más que la pérdida de la continuidad en el tejido óseo, hablando en este caso de lo que son los huesos. Bien, vamos a estar tocando las clasificaciones que más se manejan. Hay otras clasificaciones, pero yo quise manejar estas que a mi consideración son las más conocidas y las más manejadas, ¿ok? Estaremos hablando de las fracturas según su exposición o tipo, según la causa de la lesión, según la posición de los fragmentos, forma de los mismos o dirección de la fractura y por último según la posición del trazo que deja la fractura. Así que vamos a desarrollar cada uno de estos ítems. Primeramente, hablaremos de las fracturas según su exposición o tipo. Pues bien, las fracturas, de acuerdo a esta clasificación, pueden ser fracturas abiertas o fracturas cerradas. Como su nombre nos los indica, una fractura abierta es aquella en la que el trozo de hueso que se ha separado, ¿sí?, del hueso original, por decirlo de alguna manera, sale y es visible externamente, ¿ok? Y la fractura cerrada es aquella en la que existe la separación o la pérdida de la continuidad en el tejido del hueso, pero el mismo no sale a la superficie, sino que se mantiene dentro de la estructura o dentro del miembro, dentro del brazo, dentro de la pierna. ¿Ok? Así que sencillamente estas son las fracturas según la exposición o tipo. Luego tenemos según la causa de la lesión. En este caso, una fractura puede ser de tipo directa o de tipo indirecta. Una fractura directa, vamos a utilizar el ejemplo de un jugador de fútbol. En una fractura directa es cuando el golpe o la fractura, mejor dicho, ocurre exactamente en el punto en el que se recibe el golpe. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá esta imagen que nos da pues una visión de un golpe directo o una entrada brusca a una pierna de un jugador de fútbol. Pues bien, tenemos una fuerza descendente, ¿sí?, que está fija, que en este caso sería la pierna del jugador rojo, y tenemos una fuerza que viene directamente hacia la pierna del jugador número 1 y chocan. Estas dos fuerzas convergen en este punto y es allí donde va a ocurrir exactamente la fractura. En el caso de una fractura indirecta ocurre todo lo contrario. Pueden converger estas dos fuerzas, pero la fractura no va a ocurrir en el punto en el que se recibe el impacto, sino que va a ocurrir en las adyacencias de la zona impactada. ¿Ok? Bien. Hablaremos de la que quizás es la clasificación más importante y la más conocida, que es según la posición de los fragmentos, según la forma y según el tipo de fractura, ¿ok? Tenemos primeramente las fracturas transversas. Son aquellas que, como se ve en la imagen, simple y llanamente ocurre una separación o una fisura que recorre de cabo a cabo todo el hueso y puede separar o no el hueso, es decir, puede ser una fractura con desplazamiento o sin desplazamiento. Tenemos el caso también de las fracturas oblicuas. En este caso, pues el hueso se fracturaría ya sea sin desplazamiento o con desplazamiento, pero teniendo esta dirección oblicua. Bien, este tipo de fractura normalmente se da porque ocurren fuerzas que se encuentran en direcciones contrarias, en forma de espiral, ¿sí? Es decir, son como por torsiones. Una pierna, por ejemplo, que esté fija y de repente se tuerza desde las rodillas o más arriba, genera una fuerza hacia un lado y otra fuerza hacia el otro lado que van bajando en forma de espiral y convergen en el punto, digamos, más débil de este hueso y es allí en donde va a ocurrir la fractura de tipo oblicua. Bien,
sencillito. Otro tipo de fractura sería la fractura en tallo verde. Esta fractura es, por decirlo de alguna manera, exclusiva de los niños o recién nacidos, ya que los huesos están en constante crecimiento, en formación, en desarrollo. No se han terminado, como quien dice, de formar al 100%. Esta fractura es característica porque se forma como una pequeña angulación en el cuerpo del hueso, ¿sí? Entonces, al formarse esta angulación, convergen las fuerzas hacia el lado contrario del hueso y es allí en donde el mismo se fractura, ¿ok? Estas fracturas en tallo verde por lo general tienden a recuperarse muy rápido porque, como les acabo de mencionar, normalmente ocurre en niños e infantes en los que los huesos aún están en desarrollo, por lo que la recuperación va a marchar bastante rápido, ¿ok? Finalmente, pero no menos importante, tenemos las fracturas conminutas, es decir, fracturas en las que el hueso se parte en múltiples fragmentos. Esta fractura también es conocida con el nombre de alas de mariposa por la forma que adquieren los fragmentos resultantes de la lesión, ¿ok? Entonces, ya saben, en la conminuta el hueso se parte en múltiples fragmentos. La recuperación de un hueso que se parte o que sufre una fractura conminuta, mejor dicho, es un poco más complicada, ya que no estamos hablando simplemente de dos pedazos, como en este caso, ¿verdad? O en este caso, simplemente dos pedazos que deben volver a unirse. No. En este caso estamos hablando de varios trozos o varios pedazos que deben volver a unirse, por lo que la recuperación es más lenta y quizás es un poco más complicada porque se busca siempre en la medida de lo posible que el hueso quede lo más parecido, sí, a la forma original, que no queden, por decirlo de alguna manera, malformaciones ni nada por el estilo, ¿ok? Y tenemos la última clasificación que estaremos pues desarrollando, que es según la posición del trazo, según la posición del trazo en el hueso propiamente, ¿ok? Sabremos que, y lo que no lo saben, pues lo voy a decir brevemente, el hueso está dividido en partes. Tenemos las epífisis, que son los extremos del hueso. La diáfisis vendría siendo el cuerpo del hueso, mientras que la metáfisis viene siendo esa frontera entre lo que es epífisis y lo que es diáfisis, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la posición del trazo de la fractura, estas pueden ser epifisiarias, es decir, ocurrir en las epífisis del hueso, en los extremos, pueden ser diafisiarias, es decir, ocurrir en el cuerpo del hueso, y pueden ser metafisiarias, es decir, que ocurren, como les digo, en esta frontera entre lo que se considera epífisis y lo que se considera diáfisis.